Buenas noches. Esperen que abro acá mi anotador. Es una alegría poder estar dando culto a nuestro Dios y glorificar su nombre. Y me gozaba cuando escuchaba las oraciones y las canciones porque el Señor confirmaba lo que había puesto en mi corazón hace unas semanas atrás. ¿Se escucha bien? Hace mucho que no predico, pero bueno. El Señor es el que nos capacita, ¿no? Y nos ha dado su Espíritu Santo, como escuchábamos. Y de esto justamente es lo que quería compartir. Anoté algo que es un sentir que había tenido unos cultos atrás mientras dirigía a Miguel. Y sentí el amor de Dios, ¿no? Y con ese amor el Señor me decía que Él había derramado, que había depositado un tesoro en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y este tesoro es depositado en vasos de barro, esa es la palabra. Les voy a pedir que me acompañen a 2 Corintios 4:7. Segunda epístola a los Corintios, versículo 4, capítulo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pero lo que me quería enfocar es esto, ¿no? El tesoro que es depositado en esos vasos de barro, que somos nosotros, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, una vez que creemos y nacemos de nuevo, somos bautizados, ¿sí?, con el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. ¿Y por qué sentía el amor de Dios cuando el Señor traía esta palabra a mi corazón? Porque Dios es santo, ¿no? No puede haber pecado en Él. Y de esa santidad, ¿sí?, es la que se nos exige, porque justamente la tercera persona de la Trinidad, ¿sí?, el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad, nos habla, se entristece. Hay un montón de versículos que hablan de esto. Tiene voluntad y es la voluntad de Dios, ¿no?, que nos va guiando en nuestra vida si es que nos dejamos guiar. Y nos habla si también afinamos nuestro oído y si lo escuchamos y le damos lugar. Y el Espíritu Santo es derramado en nuestras vidas, ¿no? Y esto sentía que era el amor de Dios, porque no es cualquier cosa que el Señor nos da, sino que es de su misma presencia, como decía una hermana en una oración, el pastor Carachi también, y también las canciones y la de la ofrenda nos llevaba a esto, ¿no? Les voy a pedir ahora que me acompañen a Jeremías, capítulo 18, pensando en este versículo de Corintios, de que somos vasos de barro y que el Señor ha depositado en nuestras vidas un tesoro, ¿no?, que es el Espíritu Santo. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y siento perdón si repito las palabras,
Pero cómo el Señor con su amor nos puede decir a nosotros, ¿no? ¿No podré yo ser de vosotros como este alfarero? Y el Señor quiere moldear nuestras vidas, quiere que nosotros rindamos nuestra voluntad, que lo busquemos y que no tengamos solamente la presencia del Espíritu Santo, sino que podamos ser llenos del Espíritu Santo cada día, ¿no? Les voy a pedir ahora que me acompañen a Lucas, capítulo 11. Voy a tratar de no ser tan extensa. Lucas, capítulo 11, versículo 5 al 13. Bien. El título de este capítulo es Jesús y la oración. Y vamos a leer desde el versículo 1, pero yo quiero resaltar los versículos del 5 al 13. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y el Señor, en esta ocasión en que le preguntan por la oración, nos dice el Padre Nuestro, pero después se extiende un poco más y habla de este pedido en inoportunidad, ¿no? Esta necesidad que tenemos que tener nosotros de todos los días, en todo momento, como decía Miguel en una predica, depender del socorro de Dios, de la guía del Espíritu Santo. Y sin duda que si vamos al Señor y lo buscamos con ayuno, con oración y con un corazón realmente rendido y humillado, el Señor nos va a dar mucho más de lo que nosotros también pedimos y va a derramar aún más de su Espíritu Santo, ¿no? Les voy a pedir que me acompañen a Hechos 17, que es un ejemplo de una vida que se deja guiar por Dios y que es llena del Espíritu Santo, ¿no? Y pensaba cuando venía para acá y en este tiempo también antes del culto y todo, ¿para qué el Señor dejó su Espíritu Santo, no? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Y el Señor nos ha dejado, nos ha encomendado que vayamos y prediquemos y hagamos discípulos, ¿no? Y esto no lo podemos hacer en la carne, o sí, lo podríamos hacer en la carne, que no va a rendir frutos, o no van a ser obras que duren en la prueba. Pero el Señor quiere que lo hagamos llenos del Espíritu Santo y con la guía suya, ¿no? Así es que en Hechos 17, en el versículo 16,
hasta el 28 más o menos, bueno, 34, hay una situación, que no lo vamos a leer todo, pero capaz que algunos versículos, de una predicación de Pablo en Atenas, ¿sí? Vamos a leer, yo les digo, desde el versículo 22 en Hechos 17, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, sí que era un lugar en el que se reunían sobre todo los ciudadanos griegos para debatir cuestiones sobre la polis, sobre la ciudad, y dice, Pablo pasa por ahí y dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Bueno, ahí empieza Pablo a predicar, una predicación con palabras muy elocuentes seguramente, pero voy a avanzar al versículo 32 que dice, a ver, sí, pero cuando, el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. No quiere decir que no haya habido fruto, hubo gente que se convirtió, o que se arrepintió de sus pecados y aceptó al Señor en su corazón. Pero vamos a ver el capítulo siguiente, ¿sí? El capítulo 18 en Corinto, porque justamente el apóstol Pablo aprende, por así decir, es una interpretación mía, una lección, ¿no? Que es la necesidad de todo tiempo confiar y guiarnos por el Espíritu Santo, ¿no? Dice el capítulo 18, versículo 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, que se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí podemos encontrar diferencias, ¿no?, entre la predicación en Atenas y la predicación en Corinto. Y vemos cómo este tesoro en vasos de barro resalta, o podemos ver la excelencia del poder de Dios, ¿no?, del Espíritu Santo, guiándolo a Pablo, abriendo puertas, acomodando para que se quede con este Señor justo, y cómo muchos de los corintios creían y eran bautizados. Y dice el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hasta ahí con la lectura de la palabra en este capítulo. Pero veía cómo el Señor le hablaba a Pablo y cómo en esta predicación en Corinto lo que resaltaba no era la elocuencia de la predicación, sino
el poder de Dios. Y es más, cuando cuando Pablo le habla a los corintios, le dice, porque no vine a ustedes con elocuencia y con palabras de sabiduría humana, sino con el poder de Dios, ¿no? Con el Espíritu Santo guiando la vida de Pablo, lo que tenía que decir, hacia dónde ir. Y el Señor quiere esto de nuestras vidas. Encontré o no sabía, estaba pensando en distintas simbologías que tenemos en las Escrituras sobre el Espíritu Santo. Encontramos el vino nuevo en Mateo capítulo 9, que vamos a leer Mateo capítulo 9. Capítulo 9, versículo 9 al 13. Sí, perdón que estaba en Lucas. Mateo 9. Bien. Perdón. Mateo 9, versículo 9 al 13. Sí. No, parece que me equivoqué de versículo porque no dice lo que... Bueno, vamos a leer el otro versículo que está en Lucas, capítulo 5, versículo 27. Lucas 5, capítulo 5, versículo 27. Ah, sí, me equivoqué. Me equivoqué de versículo, pero es el versículo 33. No sé por qué puse versículo 27. La pregunta sobre el ayuno. En Lucas 5, versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones a sí mismos de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone sobre un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará los odres, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Bueno, y pensaba en esto, el Señor me remarcaba esto de el Espíritu Santo representa este vino nuevo, ¿no? Y nosotros seríamos los odres. Sí, el odre era un elemento, sí, de cuero, hecho de cuero de animal, que servía para guardar líquidos, ¿no? Quizás podríamos asemejarlo, qué sé yo, a una cantimplora. Capaz que la cantimplora fue el odre renovado, pero esto era el odre, ¿no? Un objeto, ¿sí?, que servía para guardar, generalmente se guardaba vino o aceite, ¿no? Justamente estas cosas, estos elementos suelen simbolizar al Espíritu Santo en la Biblia, ¿no? Sobre todo el aceite. Y acá está hablando del vino nuevo y dice que nadie pone remiendo, ¿sí?, en una tela vieja porque se rompe, ¿sí? Y dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos porque se romperán los odres y se derramará el vino y los odres se perderán. Con los odres se perderán, pienso en el amor que el Señor tiene por nosotros, ¿no? Pero yo no me quiero conformar con ser un odre nuevo
y no perderme, sino pedirle al Señor que trabaje en mi vida, que sea ese alfarero y que me moldee, y quiero ser ese odre nuevo en el cual el vino nuevo puede ser echado y no se va a perder, ¿no? Y esto nos dice el Señor en Lucas. Después en Juan 7 habla del agua viva, ¿no? El Espíritu Santo es esa agua viva que tiene que haber en nuestra vida y que desbordar y que bendecir a los que nos rodean en el lugar en donde estamos. Son algunos ejemplos de lo que representa el Espíritu Santo y que el Señor quiere llenarnos, ¿no? Como cantábamos hoy y como escuchábamos en las oraciones. Un ítem que creo que es, o sentía que era lo central que el Señor me hablaba, vidas llenas del Espíritu Santo, ¿no? Vimos lo que puede ser una vida que se deja guiar por el Espíritu Santo, como el apóstol Pablo, con la predicación en Corinto. La iglesia de Corinto fue una iglesia que tenía muchos dones, ¿no? Que evidenciaba la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y así también fue una iglesia muy carnal, dice el apóstol Pablo, porque en una parte dice que no pudo hablarle como espirituales porque eran carnales, ¿no? Y que esto no pase en nuestras vidas, ¿no? Sino que podamos todos los días, porque es una lucha de cada día, ¿no? No es que hoy rendí mi corazón y el Señor me llenó y ya no lo necesito. Es el maná de cada día, y si un día no rendimos el corazón, y bueno, al otro día quizás, total, fue un día nada más, y así va pasando el tiempo y nos endurecemos y el Espíritu Santo queda relegado en un rincón en nuestra vida y no vivimos la vida en plenitud que el Señor quiere que vivamos, ¿no? Efesios 2:10 dice que Él preparó obras para que anduviésemos en ellas, y obras que Él las preparó de antemano, ¿no? No es que, bueno, nací y el Señor se fue fijando a ver qué hacía con mi vida, lo mismo con cada uno de nosotros, de los que estamos, sino que el Señor tiene un plan trazado, pero de la única forma en que lo vamos a conocer y hacer y vivir como el Señor quiere es buscándolo y dejándonos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Como para ir cerrando, vamos a buscar Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Bueno, segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, aunque podríamos leer desde el versículo 14, dice, recuérdales esto, y el título es un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y yo me detenía en el material de estos recipientes, ¿no? Dice de estos elementos. Dice que hay utensilios de oro y de plata, pero también de madera y de barro, ¿no? Pero lo que determina, si ahora vamos a leer,
la calidad la cualidad, vamos a decir. La cualidad es lo que lo caracteriza, lo que lo diferencia de estos elementos. No es tanto el material del que están hechos, sino, dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lo que determinando es no el material del que estaban hechos, sino la situación o la calidad en la que estaban en la limpieza, ¿no? Dice que si alguno se limpia de estas cosas, que está hablando el apóstol Pablo de no andar en palabrería, sino usar bien la palabra de verdad, de santificarnos y de guardarnos para el Señor, y entonces podremos ser instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Y para cerrar, voy a leer directamente que yo hacía una conclusión, que cada día anhelemos y busquemos ser llenos del Espíritu Santo, nos dejemos guiar por Él para hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Y tenía en mi corazón hace un tiempo atrás, venía a mí cómo el apóstol Pablo, cuando está terminando su carrera, su vida, está seguro de lo que hizo en el Señor, ¿no? Y dice que había acabado la carrera y había guardado la fe, y él tenía seguridad de que que el Señor había recibido todo lo que él había hecho. Sería muy lindo leer ese versículo, pero la verdad que no lo anoté, pero lo pueden buscar en sus casas de tarea, que podamos vivir esta vida en plenitud, ¿no? Y la verdad que el Señor nos trae gozo y nos fortalece y podemos y somos partícipes de su obra, ¿no? Cuánto privilegio.